Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Tiene la Palabra. Che, si la ven a Lorena, díganle que venga, así arrancamos. ¿O no viene? ¿No viene hoy, Lorena? Por hoy nomás, ¿no? Por hoy. Bien, menos mal que tengo este panel de primera. Cecilia, Fernando, doña Silvia, bienvenidos, buenas noches. Hoy tenemos una maestra del espectáculo. Cumple casi 50 años con el espectáculo, más o menos. Maestra, pero de primer nivel. Y eso se quiso presentar al Colón para empezar a bailar. Menos mal que le dijeron no o que no pudo entrar, pues si no nos hubiéramos por ahí perdido a esta mujer que hoy nos visita y que vamos a tener el placer de presentar. Dicen que habla francés, inglés, italiano. O sea, en esos tres idiomas podríamos hacer el programa, pero por favor que sea en castellano. La señora Claudia Lapacó, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por estar esta ¿Cómo noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, en realidad yo hablaba cuando era muy joven, porque cuando uno no practica un idioma, claro, lo va perdiendo. El francés no lo puedo perder porque fue mi lengua madre, pero el inglés es solo a través de las películas que lo voy practicando. Y el italiano no tengo ocasión de practicarlo, es una lástima. Pero he hecho teatro en italiano y lo hablaba muy bien. Cerolini por ahí le puede hacer practicar ahora en el corte. ¿Sí? Más o menos, más o menos. Così così. Ah, così cosà. Sí. Yo siempre, cuando bajo al lugar, empiezo. Mi mujer me dice, terminas hablando en castellano, pero hace los gestos locales. Pero bueno verlo eso. Claro, pero la gente me entiende. No, pero en Italia, en Roma eso sí. Es importante. En Roma sí, en Roma era un italiano. Dice, usted vivís en el exilio, flaco, me decía. Bueno, arrancamos, Silvia. Claudia, hay una frase que usted ha ido repitiendo a lo largo de su vida y que dice que lo mejor está en el futuro. Sí, lo he dicho mucho. Sí. Si nos atenemos a este presente, sí, este presente que la es encuentra exactamente, no solo trabajando mucho, sino trabajando en obras de mucha calidad que representan un desafío, porque además hablan, digamos, de su versatilidad, ¿no? Desde Las Mil y Una Noches hasta Filosofía de Vida, que es la que está representando actualmente. Ahora, cuando este presente era aquel futuro, digamos, y en esas épocas de vacas flacas, ¿no? En las que no había trabajo, la situación económica se había complicado, realmente, ¿cómo lo imaginaba? No, yo nunca me imagino. Yo me entrego a la vida, que siempre decide por mí de la mejor manera. Y esa es una frase que dije, no sé, hace unos 15 o 20 años, pero la levantan de algún reportaje que hice y me la siguen diciendo. En realidad es un lema para mí. Lo que es para mí me está esperando, lo que tenga que ser va a ser. Y en ese momento, que por ahí no me iba tan bien, yo decía, sí, lo mejor está en el futuro. ¿Y qué hacía en ese momento? Porque... No, pero nunca dejé de trabajar tanto tiempo. Lo más que estuve sin trabajar creo que fue 1 año y medio. Pero hubo de todas maneras, incluso revisando el archivo, hay épocas en las que no había, por ejemplo, no había ninguna nota, era como que no se sabía mucho. Pero el no estar tan expuesto no es el no estar haciendo. Y como yo puedo pasar de un sótano a la calle Corrientes en el mejor lugar, y no puedo decir que no voy a volver a un sótano o a trabajar gratis en algún lado, porque hago realmente lo que me gusta. Entonces, claro, hay momentos donde uno no tiene tanta exposición, pero si vamos a la exposición de este momento en la televisión para ciertas figuras, yo prefiero estar alejada de eso. Venir al programa de ustedes es un honor porque uno puede contar que hay... Dígalo fuerte. Dígalo, zafamos nosotros. Pero por supuesto. Y varias veces me llamaron para venir y como yo no podía ese día, no arreglaban otro. Menos mal que hoy estoy acá. Pero bueno, cuando usted tuvo temporadas en que hacía, según sus propias declaraciones, trabajos más livianos cuando sus chicos eran chiquitos, etcétera. ¿Cuál fue, diría usted? Me cuesta un poco tutearla. ¿Tratarla usted? ¿Puedo tutear? Pero, por favor. ¿Cuál dirías que fue el primer trabajo que fue un desafío actoral? Mira, yo siempre los tomé como desafío, aun cuando para mí fue un enorme desafío ser la Vedette de Gasalla en el año 79 en el Maipo, porque bueno, ya era raro para mí, pero siempre son desafíos. Lo que sí considero que fue una bisagra en mi vida fue cuando hice para el San Martín, dirigida por Lorenzo Quinteros,
Otros paraísos de Jacobo Langsner. Pero no es que yo cambió la mirada de los demás sobre mí. ¿Qué tenía de peculiar ese espectáculo? Nada, que trabajaba con Cristina Vanegas, no, era una obra que me encantaba hacer, pero quiero decir, estaba con Cristina Vanegas, con Norman Brisky, con Ana María Casó, y entonces ya vieron que yo encajaba muy bien con esta gente y en el San Martín, y desde ahí cambió mi carrera, digamos. Claro, porque antes de eso serías la chica de El amor tiene cara de mujer. Pero eso fue en este canal que amo porque, bueno, tengo esos recuerdos maravillosos. El amor duró 8 años y yo estuve solo 2. El año 66 y el año 67 embarazada de mi segundo hijo y hasta el 7º mes estuve trabajando, haciendo de soltera, o sea que era muy delgada, no como ahora. Pero claro, y cada vez me tomaba... Vamos a recordar un poco esa ¡Ay, época. sí! ¡Qué ahí lindo! tenemos ahí. Buenos días. Hola. ¡Qué madrugón! ¿Madrugón? Hace 1 hora que debería estar aquí. ¿1 hora? No me extraña. Nunca aprendí a poner el despertador. ¿Me perdona el mal debut? Póngase a trabajar enseguida. ¿Qué me miran así? ¿Ustedes tuvieron siempre asistencia perfecta como Sarmiento? Sí, ni recordaba ese sombrero que me hacían. ¿Qué era ese gorro? Ah, no sé. Lo veo por primera vez desde entonces. Barbarita, qué belleza. Bueno, saben que yo soy la única que queda viva en este momento, porque hace menos de un mes falleció Angélica López Gamio. O sea que soy la única de las 5. Entonces estoy en primera fila, que no me lleven muy rápido, pero... No es la idea. No, bueno, pero qué sé yo, uno nunca sabe. Claudia, ¿cómo fue el hecho de la actuación? ¿Cómo apareció? Porque como consignaba Luis, hubo una prueba fallida para estudiar danza suerte, en el sí. Colón, por suerte para todos nosotros seguramente. No, para mí, para mí. ¿Cómo apareció el tema de la actuación? Pues después hubo estudios y con Hedy Krila, con Sí. Sara Bian, pero ¿en Desde qué muy momento chiquita, es eso? desde muy chiquita ya mis padres vieron que yo quería actuar, que quería bailar, me llevaban a ver muchos espectáculos. Afortunadamente mis padres les gustaba mucho y desde muy pequeña fui al teatro, al cine, al Colón, a todos lados. Y mis juegos eran siempre hacer que bailaba, hacer que modelaba. Mi madre, para tenerme tranquila, me dejaba agarrar todas sus cosas y yo me disfrazaba y durante 2 horas estaba mamá segura de que no iba a molestar. Siempre me gustó el mundo, el jugar a ser otro, siempre me encantó. Y la decisión, la decisión de encauzar eso ya como una vocación, Sí, una profesión. Pero eso ya ya estudiaba con Sara Bianchi en el Colegio Ward en Ramos Mejía a los 12, 13 años. Y cuando terminé la secundaria en el Liceo 1 de Señoritas en Santa Fe y Anchorena, ahí yo ya dije que yo quería ser actriz. Ya había fallado en el Colón a los 13 años y me mandaron a estudiar con Hedy Krila. Yo digo, qué visionarios mis padres, porque yo no sé a quién habrán preguntado para que les dieran esa maestra tan extraordinaria. No, pero evidentemente eran gente de la cultura, porque iban a todos los espectáculos. Les interesaba muchísimo el arte, sí. Y cuando venían compañías francesas como la Comédie Française, nosotros íbamos. Después una vez vino Jean-Louis Barrault para un 14 de julio y actuó en el Colón y también fuimos. Sí, mis padres eran amantes del arte. Seré curioso, ¿qué te dijeron? ¿Por qué no en el Colón? Y era muy fácil, eran 350 y tomaban a 10, o sea que no es me por una puedo cosa haber sentido muy particular. rechazada. Pero sabías, pero siempre tuviste esta predisposición además también para Pero yo bailar bailaba, Claro, muy bien, claro. pero quería hacer la carrera como bailarina y es durísima y en realidad la vida de una bailarina, la vida útil es muy corta. Sí. Y yo me di el lujo de bailar y de cantar ¿qué fue lo último musical que hice el año pasado? Nuevamente lo de Pepito Cibrián, Cierto. donde tenía más canciones Pero que Juan en alguna de las Rodó. notas- Además era extraordinaria, realmente bailando, era un placer verla. Sí. Muchas gracias. Debo decir que... Gracias. En alguna de las notas que hemos leído para esta entrevista, como que dijiste que en un momento como que
la gente te miraba o te descubría en gran parte por tu porte y porque Eso eras fue mi atractiva. juventud. Y que entonces casi como decidiste casi un poco dejarte, hasta ponerte un poco gordita, como decir, ahora van a descubrir que actúo. ¿Fue una cosa así inconsciente? No, pero... ¿Estabas quiero cansada decir, que te vean como una Sex mujer, symbol. un sex symbol, una cosa así? Eso me molestaba un poco, porque yo creo que de ninguna manera está todo en el exterior. Y que la belleza es un don, y que cuando uno la tiene, fantástico, porque abre muchas puertas, pero también cierra muchas puertas. Porque como se dice en francés, sois belle et tais, sé bella y cállate. O sea, yo sentía eso, que también fui princesa de Miss Argentina en el 61, y que solo me veían linda. Y la prueba que muchos roles en mi vida, hasta justamente que cambia mi carrera, eran mucho más livianos. Y no porque yo quisiera hacerlo, sino que porque me llamaban para eso. Y mucho tiempo trataron de encasillarme en la francesada, en la francesita, hasta que dije basta, porque no tiene sentido. Es cierto que cuando recibió el libreto de aquella obra en el San Martín, ¿usted lloró? Sí, claro. Lloré porque sentí que empezaba a entrar en un circuito por el que había luchado mucho. Eso me pasó también cuando Sergio Renán me llamó para integrar las grandes novelas que se hacían en el viejo Canal 7, que el elenco era tan extraordinario: Cipe Linkowski, Héctor Alterio, Ana María Picchio, Víctor Laplace, Walter Vidarte, bueno, y que ahí tuve, por ejemplo, el grandísimo honor de interpretar Rosaura a las 10 de Marco de Nevi. Ahí también yo sentí que ese era un lugar al que yo aspiraba. Pero bueno, después la aspiradora me aspiró para otro lado nuevamente. Claudio, ahora ya estoy más instalada. Cuando se te acercó una persona en la playa para proponerte ser modelo. Sí, eso fue en el Club Hípico. En el Club Hípico, Sí. tenés razón, me equivoqué. ¿Cómo lo tomó tu familia? Porque en esa época no sería tan... Pero mis padres eran de mente muy abiertas y aceptaban que yo fuese actriz. No les molestó para nada. Contrario, entiendo. En realidad no era para ser modelo de alta costura, digamos, sino para ser modelo publicitaria. Y así fue que empecé a ganar mi dinero, porque yo siempre cuento que mi hermana, que es pediatra, que es una pediatra reconocida, En el que Hospital de Niños, ha tu hermana, dirigido ¿no? el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ahora se ha jubilado, pero sigue teniendo su consultorio. Ella, el gran miedo de ella era que yo de qué iba a vivir. Que tenía que estudiar algo, que tenía que aprender por lo menos taquidactilografía. Y mis padres me dijeron, ella va a hacer su camino. A los 17 años, yo ya traje mi primer cheque. Era su hermana la que decía, no, hay que y no los viejos. No, mis padres no. Decían, pero si ella eligió ese camino, ella se va a abrir... Y cuando vino el primer cheque, ¿qué dijo la hermana? Y nada, estaba contenta, pero siempre tuvo así como un miedo que yo no pudiese vivir de lo que hago. Y he vivido toda mi vida Bueno, de pero esto. también tuviste que vender todo, en un momento tuviste que achicarte, vender... Ese casi fue el todas momento las que vino la propiedades. aspiradora. Por eso, tan equivocada no estaba tu pero, hermana. no, pero un momentito. Yo no soy una persona que se aferre a los bienes materiales y yo quiero caminar liviana por la vida. Y cuando mis hijos ya tuvieron una edad en que yo sentía que les tenía que dar a ellos su parte para que después nadie me reclamara nada, vendí, sí, lo que tenía, les compré a cada uno un muy buen departamento. Yo hace 18 años que vivo en un ambiente feliz y contenta. El de la pileta ese. El de Vista Pileta, que tengo que salir al balcón y mirar para abajo. ¿cómo? Contá eso Sí, porque bueno. no se puede creer. ¿Cómo Y fue? bueno, el aviso era que un departamento de un ambiente con vista pileta. Pero resulta que hay que asomarse del balcón. ¿Y la pileta de quién era? edificio de al Nada. lado. La pileta es de la casa de abajo, del otro lado. Eso se llama estafa. Pero vos lo compraste igual. Te A diste mí dio me gracias. encantó el departamento y me encantó la idea y me pareció tan absurdo. ¿Desde qué piso hay que asomarse para mirar la Del pileta? séptimo. Si yo siempre digo, si yo algún día lo vendo, voy a decir vista abierta, que es lo que tiene. Porque abajo están esas casas, después están las vías del tren, y entonces es vista abierta, pero nunca vista pileta. Claudia, vos sos una de las pocas personas A ver. que pueden expresar que la pasan mejor ahora de grandes que cuando eran jóvenes. ¿Sí? ¿No hay muchas?
No, claro. La gente se empieza a cortar las venas cuando pasa el tiempo. Bueno, mira, yo siempre tuve muy claro que para atrás no se puede ir. Entonces, yo tengo amigas que a veces me dicen, ay, yo, aunque sea 10 años menos, no sé qué daría. Digo, pero si sabés que no podés, mirá para adelante, vivilo y tratá de estar lo mejor posible, contenta. ¿Usted le dice a mucha gente eso? A la gente que me evidentemente quiere son escuchar. pocos entonces lo que piensan. Claro. Son pocos los que piensan como piensa la Paco. Ay, Ahora, sí, no Claudia, sé, pero... Yo le quiero poner, irnos un poco para atrás, sí. A ver. A ese viaje que hizo siendo muy joven, primero a estudiar a París en el conservatorio, y después todo ese periplo, digamos, fue casi aventurero, ¿no? De 5.000 kilómetros a dedo, y después sí. danzas en el Líbano. Sí. Fue bastante osado, teniendo en cuenta además la época, su edad. ¿Cómo fue esa decisión? Y bueno, tuve una beca para ir a París. Y ya mis abuelos no vivían en París, en ese momento vivían en Saint-Vallier, que es un lugar... Los padres de su mamá. De mamá. A 150 kilómetros al norte de Marsella. Yo ya cuando los había visitado en el 48, ellos vivían en Cherbourg, en Normandía, donde habían desembarcado los aliados. claro. Ahí viví 6 meses. Y bueno, pero cuando fui en el 61, ningún familiar de mamá vivía en París. O sea que estaba totalmente sola, a los 21 Y los viejos años. dijeron de vuelta, sí, anda. No, mi papá, no solo eso, sino, como en algún momento va a surgir la cosa, les voy a contar. Yo hacía 2 meses que me había enamorado de Bebán y no me quería ir. Y mi papá dijo, pero vos te tenés que ir igual, en todo caso volvés antes, pero vos no te podés perder eso. Un visionario, Así su que papá, muy bien. me fletaron a París. Qué moderno su padre, ¿eh? Sí, los dos. ¿Qué hacía su tu Mi papá? padre era ingeniero químico, pero fue el primero, era ruso mi padre. Sí. Fue el primero que puso una fábrica de microcerámica en el país, que se llamaba Ceramic. Hacían aros, prendedores, esas cosas. Pero era gente de una mentalidad muy, muy abierta. Porque después del año, el año duraba la beca, ¿no? Un 10 año era, meses, 10 y a los 10 meses no quise volver. ¿Y cómo? Y Ahí empezó el problema. Ahí me imagino que Ay, se que complicó. querían tirar de los hilos nuevamente para acá y yo no quería volver. Porque es eso, cuando se da libertad, pero no me duró tanto. Yo estuve 1 año y medio y cuando estuve bailando folclore en el Líbano, dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, tan lejos de mi casa, no estoy actuando. ¿Y Bebán sigue acá? ¿Cómo? Bebán seguía acá. Claro. Sí, pero ya habíamos Esperando. cortado por carta, porque cuando yo le dije que no quería volver, no le gustó. Y dijo que esa no era la Claudia que él conocía y cortamos. Pero cuando volví, nos volvimos a encontrar. Bueno, y ahora se ha vuelto a encontrar. Ahora Sí. están actuando nuevamente. Y leyendo una de las notas, A ver. usted dijo una frase muy... No la comparto, pero... A ver, ¿qué habré dicho? Dios mío. Yo no soy amiga de mis ex. Es Dice, verdad. muchos de los que son amigos de sus ex eran amigos cuando eran pareja, no eran buena pareja, eran amigos. Eso, una cosa así. A ver. Entonces, como que la amistad y la pareja son 2 cosas distintas. Cuando se corta la pareja, a mí no me quedan amigos. ¿Y cómo hace ahora? ¿Qué ve cuando ve a Bebán? Y son Si compañeros no ve de un laburo. amigo... Exactamente. Estuvimos 40 años sin vernos, porque nosotros jamás hemos compartido ni un cumpleaños de los chicos, ni absolutamente nada. Es un hombre por el cual siempre guardé un enorme afecto, pero que sabía que ya no podía ser para mí. Es el padre de mis hijos, siempre lo admiré como actor. Pero en un bautismo, en una fiesta... No, No, jamás. eso. ¿Eh? ¿Era Jamás. deliberado? ¿Cómo? ¿Era deliberado no coincidir? Bueno, él no va. Pero en el casamiento de tus hijos se casaron. Estuvo en la iglesia, en los 2 casamientos, que mis hijos no se hubiesen casado por iglesia, porque nosotros no profesamos ninguna religión, pero las chicas quisieron y se casaron. Estuvo en la iglesia, no vino a la fiesta. Sí, la Pero iglesia- ¿saben qué pasa? Estaban separados en la iglesia. Esto le tendrían que preguntar a él, porque tampoco fue a la comida que dieron nuestros productores del teatro el día del estreno. Que era criticando a Bebán. Ahora poco. Contá cómo fue el encuentro con él para trabajar ahora. Bueno, para trabajar fue extraordinario, porque me llamó Pablo Compel, me dijo que me quería ofrecer un trabajo, una obra en la que ellos tenían La obra mucha del fe. año. No me dijo qué era, y yo ya había trabajado para Pablo en Días Contados, Contados. la obra de Oscar Martínez, y he trabajado Lindísimo, muy ¿eh? bien porque son gente
todos los de la plaza, pero con Pablo, por supuesto, a la cabeza, gente encantadora. Entonces fui y me empieza a contar que es una obra de Juan Villoro, una obra mexicana, todo eso, y me dice, con Halcón y Bebán. Qué nervios. Yo dije, bueno, Lo voy a ver de nuevo. no, pero y además con Alfredo para mí es tan extraordinario, yo nunca trabajé con él, es un hombre al que admiro de toda la vida, Pero porque la además parte de Bebán, es un actor que ha tenido una ética y una moral extraordinaria. La interjección de... ¿Eso por qué fue? ¿Por Bebán o por Halcón? Por los dos, por los dos. Pero Y por entonces distintos motivos. Dije, bueno, claro, y Rodolfo, le dije, mirá, yo lo considero como un regalo que me da la vida, después de 40 años de no vernos, que nuestros hijos y nuestros nietos jamás compartieron algo, que puedan venir a ver a sus abuelos en el escenario, y además con roles que nos van muy bien a los dos. Y entonces le dije, ¿y a mí quién me eligió? Y me dice Pablo Compel, yo. Le dije, ¿Rodolfo lo sabe? Dice, le preguntamos. O sea, que si desde su trono hubiese bajado el pulgar, yo no estaría en esa obra. Pero afortunadamente salió todo maravilloso. ¿Cómo fue el reencuentro? ¿Fueron tus hijos al estreno? Todavía no, a los estrenos no van nunca. Y si pueden zafar, zafan ¿Por de qué? verme. ¿Por qué hacen eso? Y porque no, el mayor sobre todo dice que a él el teatro no le gusta. Y el menor ahí estamos. Y el menor generalmente va y cuando le gusta va varias veces. Pero a los estrenos no se les puede Ahora, pedir porque Claudia, no quieren. ¿cómo fue el momento en que se vio con Bebán después de 40 años? Bueno, la primera vez fue el día del primer ensayo, que fue exactamente el 20 de junio. Y Javier Dolte, que es un gran director, con quien yo no había trabajado tampoco, es un director maravilloso realmente. Él no hace ensayos de mesa, ni charlando de cómo son los personajes. El primer día uno llega y ya está trabajando la primera hoja del libro. La primera escena, claro. Pero cada uno tiene... Yo nunca había encontrado un director que hiciera eso. Entonces, como las 15 primeras páginas son solo de Alfredo y mías, estuvimos ensayando solos. Y después, en la última media hora, entonces apareció Bebán, aparecieron los dos jóvenes que son divinos, Alexia Moyano y Marco Antonio Caponi, y nos saludamos todos, y todo muy normal, y nos sacaron unas fotos, y ya está. Y le dijeron, bueno, durante 15 días no vengas, porque seguimos ensayando con Alfredo. Entonces, la segunda vez que nos vimos fue el día de las fotos maravillosas del afiche. Y como verán, estamos todos con caras de reírnos y de pícaros, o sea que fue muy agradable. Y desde que entró a trabajar nunca he tenido ni un mal saludo, ni... Todo ha sido realmente muy bueno. Bueno, pídame la pausa en francés, por favor. Tiene la palabra hoy Claudia Lapaco. Bon, nous vous attendons dans une minute. Ne nous quittez pas, s'il vous plaît. Revenez. Sacre-Dieu. Es la palabra Claudia Lapaco esta noche. Es un placer realmente tenerla. Siguió el programa en el corte, pero vamos a retomar ese tema. Claro, porque se pusieron a hablar. Sí. Reproduzcamos, por favor. Le preguntaba a Claudia por una escena que hay en la obra que está haciendo la filosofía de vida, la que usted y Bebán quedan cara a cara, Sí. justamente en el escenario, y él le pregunta, no vamos a develar cómo viene la trama, le pregunta qué nos pasó, y usted le dice algo así como nada grave, la vida. La vida. Sí. Yo imaginaba, conociendo bueno la historia de ustedes, cómo había sido la primera vez que representaron esa escena y cuánto había, digamos, de historia personal en esa réplica. Pero yo no sé si mezclamos lo personal. Creo que es muy liberador poder mirarse a los ojos a través de un personaje. Porque tal vez
no lo haríamos con la libertad que lo podemos hacer en el escenario si nos encontráramos en algún lado. Ahí yo puedo poner toda mi simpatía, mi seducción, mi encanto si es que tengo alguno, porque es un personaje lo que yo hago. Y él hace lo mismo. Después de todo ese monologuito que digo de los ojos y qué sé yo, y la gente me dice, claro, usted lo dice por Bebán. Le digo, pero eso está escrito. Claro. Lo hiciera Pero en que ningún lo momento se cruza alguna idea de aquella época. No, mira, claro, sí. yo te aseguro. Ahora decís esto. No, Porque Luis, lo yo no liberador soy tiene así. que ver con algo catártico y en Pero este claro, caso... maravilloso, porque yo creo firmemente que cuando uno ha amado a alguien y las cosas se terminan por algún motivo, el amor que se ha tenido sigue. Pero de la misma manera que puedo hablar bien de él, puedo hablar de Velasco Ferrero, con quien estuve 10 años y tampoco me he vuelto a ver. Pero Bueno, lo que y pasa es que como también Iván he tenían tenido hijos en gente de común. menos tiempo, pero como no son conocidos no los vamos a traer ahora y hacer una larga lista de hombres que han atravesado mi vida y a quienes les estoy profundamente agradecida. ¿Ahora estás en pareja? No, pero ahí tengo otra de mis frases. A ver. Yo me voy a transformar en una Tita Merelo, me parece, con los años. Yo digo que tengo un amante que no me decepciona, que es el teatro. Cuando empiezo a amante que no me decepciona, la gente se intranquiliza, que es el teatro, y yo vuelco toda mi libido ahí, y soy muy feliz. He tenido una vida plena, y en este momento me siento realmente en un momento de gloria, pero de gloria en el sentido de la plenitud como mujer. Igualmente, quizá te haya hecho bien esta obra, en un sentido, porque cuando son, por más, si uno comparte hijos con alguien y Sí. pasan 40 años Sí. y el otro casi pasa a ser un misterio, Sí. se mantiene más vigente que si uno lo hubiera seguido a veces, ¿no? Bueno, pero te voy a decir, en este caso, o sea, a mí me han hecho sentir muchas veces que yo era la viuda de Gardel. Pero afortunadamente el señor está vivo y hacía su vida. Y saltaba de cama en cama como en la obra. Ahí salió, Ahí vamos ¿viste? pasando. Ahí vino el hachazo por abajo. Era una posición Bueno, la un próxima, poco la próxima extraña la mía. bueno, después de ver este programa, te va a empezar a hacer escenas en el escenario. No, yo no guardo absolutamente ningún rencor. Si yo pensara como la protagonista de la obra, que ustedes han visto, ella dice en un momento que las doctorcitas que entretuvieron al marido tuvieron que hacer muchos sacrificios para que el marido se pudiera quedar con ella. Ese no es mi pensamiento. Yo cuando estoy con un hombre pretendo, equivocadamente creo, que solo se dedique a mí, como yo a él, el tiempo que sea. Un día, 2 horas, un mes o 10 años o la vida. Pero cuando uno no piensa igual, ahí viene... Tan cascabelito sos, tan cascabelito, nunca viene el bajón, porque estás contando todo que parece fenómeno, pero no es, el mundo está 10 años, se pelea, se amiga. Pero ¿sabés qué? Yo creo que soy una persona feliz porque he hecho mucho por mi felicidad, que es una paz interior y una armonía. ¿Cómo se consiguió Sí, creo eso? firmemente en eso. ¿Cómo? ¿Cómo se consiguió? Hubo a veces A fuerza de terapia. dolor, seguramente, porque el crecimiento implica dolor. Claro. Y que cada vez que me he enamorado, el romper ha significado un dolor y, por supuesto, un proceso de duelo, y lo he vivido como tal. Y después uno renace y se acuerda de las buenas cosas, y qué lindo que fue hasta ahí. Hasta ahí. A propósito del concepto ese de la viuda de Gardel, creo yo que lo que pasaba con la pareja de ustedes, cuando estabas con Bebán, hay parejas que a la gente no les importa nada y otras que sí. Entonces hay ciertas parejas que cuando se separan, todo el mundo se siente involucrado y afectado. Supongo que por eso... Así lo he vivido, y tenían nuestros 2 hijos de chiquitos, eran 2 bolas rubias tan maravillosos. Yo creo que era impactante el grupo familiar. Pero volvemos a la historia. No todo es el exterior. Entonces, mientras fue maravilloso, yo lo viví. El día que ya no es maravilloso, me alejo y volvemos a la aspiradora para la otra persona que se la lleve más lejos. Claudia, ¿es más complicada el tema del amor y la pareja cuando se es una figura pública? ¿Usted siente que en su caso eso de alguna manera influyó para bien o para mal, que interfirió? No lo sé porque yo no conozco otra cosa.
Yo creo que fue muy importante los momentos que he vivido en pareja, que es fundamental el hecho de tener a mis 2 hijos que realmente han sido el motor de mi vida, mis hijos. Y que ahora que son hombres con sus familias, es maravilloso. Tengo 4 nietos. Mi hijo Rodrigo tiene a Juliana de 18, a Barbarita de 15, que estudia teatro, ya estudió 2 años en lo de Midón y ahora está en lo de Lito Cruz. No sé si va a querer ser actriz, parece que sí. Y mi hijo Diego tiene a Joaquín de 13 años y a Malenita de 11, que también está interesada en el espectáculo, pero eso se verá. Si le preguntás la fecha de cumpleaños de los nietos, te la va a decir, claro, seguramente todo de memoria y que está ahí como una abuela presente, seguro. Sí. Para hacer Aplausos, sí, la obra Aplausos, vos bajaste de peso 12 kilos. Sí. Porque lo exigía el papel de... Porque bueno, Alicia Zanca me dijo, Claudia, te quedaría mejor. ¿Volverías a hacerlo ahora, bajar de peso o por suerte subir? no me lo pidieron. Como Charlize Theron, viste que tuvo que subir de peso. Ay, sí, pero qué belleza, Charlize Theron. No es mi caso. Yo tengo 71 años y creo que estoy muy bien para la edad que tengo. No trato de parecer menos. A veces me dicen, ay, pero no los pareces. ¿Y qué parezco? Igual soy grande. No es que voy a parecer una chica de 35. No, pero digo por demandas de algún personaje. Sí, pero prefiero que no porque eso me estresa. A mí me gusta comer y me gusta tomar mi vinito. Sí, me gusta. ¿Por qué no? ¿No tengo derecho? Por supuesto. ¿Cuál es el plato preferido de Claudia Lapascó? Ay, Vamos a meterlo en la cocina ahora. El pescado. Adoro. ¿Hecho de qué forma? Sí. De cualquier forma. Y ¿Cómo ves? crudo también. ¿También? Sí, por supuesto, me encanta el sushi. Y adoro las ensaladas. Sí, uno me escucha hablar y diría, entonces, ¿por qué está así? Y porque también me gustan los postres. Claudia, después de tener esto que contaste, ¿no? En los 60, finales de los 60 y los 70, esta cuestión de que las revistas estaban pendientes de tu vida y de tu marido y que era la familia de todos. Y después, bueno, estuviste con Velasco Ferrero, que también era un hombre muy conocido, público y todo. ¿Has encontrado alguna ventaja en tener algún novio anónimo? Es decir, si me gusta, son todas las ventajas. Si te gusta, por no eso, me interesa que sea anónimo o no anónimo. Pero el que esté pendiente la gente del otro, ¿no? La gente siempre está pendiente. O sea, si sos conocido... Pero un galán es tentador para todas las mujeres. Eso es como que te lo quieren, esa idea de que te lo van a robar. No sé si... Mira, ¿no? Es falso, capaz, pero es lo que uno siente, ¿o no? Con respecto a eso me dijo una vez una mujer una frase maravillosa. Es que salir con un tipo así es como tener una Ferrari, o te la roban o te la chocan en la esquina. Es así, pero cuando uno se enamora, uno no piensa que... Porque cuando uno se enamora, aun si alguien es feo para otros, para el que se enamora lo ve divino. Claro. Porque es así. Pero además, uno cuando ama a una persona lo ve maravilloso. Pero además en ese momento, digo, él era deseable en tanto en cuanto hombre y usted en tanto en cuanto mujer, porque usted era una mujer, digamos, hermosísima y súper sexy, todo el mundo hablaba de sus piernas, o sea que en realidad ahí era una competencia en todo caso, ¿no? Pero yo no lo vivo así. Ahora me da vergüenza cuando a veces dicen, ay, porque las piernas... Digo, pero eso era cuando era joven, que nadie me mire, por eso hay que estar de pantalón. ¿Viste? No sé, porque no se queden así con una imagen. Y voy a decir una cosa muy cruel, pero ¿por qué Marilyn Monroe quedó en la imagen y en el recuerdo de todo el mundo? Joven. Era divina. Pero porque murió a los 36 obvio. Años y no la vieron envejecer. Como James Dean, sí, que hizo 2 películas y quedó... No, pero y tenía 23. Lo que le quería decir era que si el tema era que cómo estar con un galán, no siquiera podía hacer lo mismo para él. Quiero decir que en este caso, en todo caso... No compito con eso. El tema Bebán, me parece que ya lo aclaramos todo. Podemos pasar a... pero ¿Qué cosa? Son recurrentes. Un epílogo, una frase que me intrigó, que leí en una nota, por ahí ni la dijiste, ¿viste? Por ahí la inteligente fue la periodista. A ver, ¿qué dijiste? Que después de separada de Bebán te convertiste en una persona mejor, porque ya no sentías la necesidad de agradar a todo el mundo, como que hubo una... No sé, tal vez fue algo que sentiste en ese momento. No sé si fue pobre Bebán, no fue por separarme de él. No por una cosa de él, sino como una transformación tuya. Y bueno, yo creo que cuando uno quiere aprender, se va transformando día a día y uno tiene que llegar a
a la vejez que ya he alcanzado, bastante dignamente por suerte, siendo más sabio que cuando era joven. Eso tiene que ser así. Y les vuelvo a repetir, trabajo mucho sobre mi persona, tratando de ser mejor, tratando Bueno, de... sin profesar ninguna religión, No. repetís frases de varias religiones juntas, ¿no? De varias Y juntas. valores. Mi padre era judío y mi madre era hija de pastor protestante. Y yo lo único que me acerca a la religión es el Padre Nuestro, que lo sé en francés, y que todas las noches lo digo como un agradecimiento. Y agradezco la vida que tengo, agradezco el ser una persona feliz, porque yo creo que todos podemos serlo. Y también hablas de cierto determinismo, ¿no? Como que hay algo que te lleva para acá, para allá. En el hablas de la destino, vida, creo firmemente. Destino, sí, quiere decir que hay alguien sí. que escribe. Sí, por detrás. hay o por alguno que está allá arriba. Sí, sí, creo Que firmemente. escucha en francés también. ¿no? Y con tu estilo de vida y tu relación con el arte, con la música, con la posibilidad de cantar y todo esto, es bien distinto de lo que eligieron tus hijos, ¿no? Muy distinto. Son abogados. Son abogados los dos. Como Yo un nunca- señor que tengo acá. Acá hay Sí, algunos que son abogados y cantan tango. Pero Pero- gira hacia mí como el doctor, por favor. Encima uno de ellos inclusive dice que no le gusta el teatro. ¿Cómo es la comunicación con él? ¿Tan distinto bueno. es en su alma con vos? No creo, pero pienso sobre todo que el menor, por ejemplo, que Diego hubiese sido un actor extraordinario que le hubiese gustado dirigir, pero tal vez la competencia era muy fuerte. Tener un papá y una mamá que son actores y exitosos y ellos quisieron abrirse caminos solos. Yo jamás pedí una carrera universitaria. ¿Por qué se les dio para ese lado? Es increíble, nunca lo supe. Los dos solos, porque además no había abogados en la familia, y los dos eligieron, y tienen un estudio juntos. Yo digo, cuando uno... Qué bueno. ¿Qué puede pedir una madre que los hijos trabajen juntos? Ellos tienen un estudio juntos, se llevan bárbaro. Por ahí en la vida no son ni tan amigos ni de salir juntos, pero el cuidarse las espaldas mutuamente y mantener así su profesión juntos me parece algo extraordinario. Claudia, ¿hay algún papel o alguna obra en la que haya trabajado que usted sienta que dejó alguna huella? Creo que Villanueva Cose dijo que después de dirigir Viaje de un largo día hacia la noche, algo en él se había modificado, que una obra que lo había impactado particularmente. Sí, pero eso él lo dijo cuando la dirigió en el año 71 en Montevideo. Sí. Yo tuve la enorme suerte de que me dirigiera Claro. en esta nueva versión. No fue fácil para mí, es una obra muy dura, muy bella. Pero el resultado ha sido fantástico, y cuando me nominaron para el ACE, que ya gané 3, que estoy muy agradecida, pero me han nominado por 4ª vez, tuve un llamado tan maravilloso de Villanueva Cose que no lo borré y lo escuché todos los días que pude, los 20 días que estaba. Claudia, vos todo el tiempo defendés a muerte el personaje que estás haciendo a lo largo de toda tu carrera. Y sí. Pero debe haber alguno que te gusta más que otro. Por ejemplo, Clara, de Filosofía de Vida, debe ser bastante más amable que la Mari de Sí, Viaje. pero no por eso me ha gustado menos. No, digo algo que te haya quedado un Pero poco es que siguiendo. cada uno me impacta de una manera distinta. Indudablemente Amanda Winfield del Zoo de Cristal fue para mí también algo extraordinario de poder hacerlo, y era la primera vez que Alicia Zanca dirigía y no éramos amigas, y que ella me ofreciera el rol. O sea, siempre me pasa eso, que me llama gente que no me conoce y me traen un regalo. Ay, De soy Sandor capaz de llorar, Maray, que- porque es un regalo que te ofrezcan roles así, única que los puede hacer. Hay mucha gente que los puede hacer, y el ser elegida por directores para darme ese regalo me emociona. La verdad que no es para menos. ¿Estás preparando algo de Sandor Maray, me pareció? Ay, estuve ensayando con Hugo Urquijo y espero que me espere, porque estábamos ensayando, antes de que me llamaran para esta obra, estábamos ensayando La Mujer Justa. Me imaginé que en era una esa, versión ¿ves? de Sandor. Ay, pero que era extraordinaria.
y ya estábamos muy avanzados y tuvimos muchos problemas. El teatro donde íbamos a estar se cayó, o sea, no es que se cayó el teatro, sino que se cayó nuestra posibilidad de hacerlo ahí. Después el actor que estaba ensayando con nosotros, no quiero decir quién es, que lo quiero mucho y todo, porque tuvo un problemita con la voz que espero que esté bien, pero por eso no pudimos estrenar, y después apareció este ofrecimiento que yo no podía dejar. Pero no la está haciendo, Hugo. El otro día hablamos y querría que me esperara para estrenarla. Sería muy lindo. Sí, una hora fantástica. Una hora maravillosa. Maravilloso hasta ahora este programa. Pará. Está bárbaro. Me atraganté. ¿Qué pasó, Luis? Son momentos. Para llamar la atención. De Bebán no hablamos más, ¿no? No, basta, ya está. Correcto. Bueno, busquen otro tema para incomodarla, No, que ya, no, ya no. vas a ver después de la pausa. Venimos enseguida. Tiene la palabra Claudia Lapacó. Es el último bloque de Tiene la Palabra y Cecilia, una sola para cada uno ahí. Ok. Claudia, ¿no te has privado en el teatro? Hiciste Tennessee Williams, O'Neill, los más grandes nombres. ¿Te queda algún clásico que te gustaría hacer en el tintero? Muchas cosas, pero espero que la vida me las ofrezca. No digo quiero hacer tal cosa, espero. ¿No tenés así? No, muy definido no. Ok. Fernando. Usted, a ver, a mí hay una frase que le dijeron esa de lo del futuro. ¿Cómo era del futuro? ¿Qué dice? Lo mejor está en el futuro, Bueno, lo que tenga que ser va a ser. Bueno, que tenga que ser va a ser es una cosa, pero lo del futuro. Ahora, Sí. yo no te veo pese a que sos una persona que pareces muy firme y muy segura, a la vez de tener cierto fluir encantado con este presente que mostrás. Das la idea de que cuando tuviste que hacer determinadas cosas, tuviste que vender algo, lo tuviste que vender, cuando te tuviste que achicar, lo pudiste hacer, que no sos una de estas, hay gente como alegre que vive medio en el aire. Das la idea de ser a la vez muy realista, que pudiste viajar por el mundo, pero lo hiciste bien, fue seguro, todo. El futuro, Sí. que lo mejor está en el futuro también está el fin de uno, ¿no? Está el dolor y está la enfermedad. Sí. No, ¿por qué tiene que estar la enfermedad? Yo espero estar viva y muerta, sin nada en el medio. No porque lo voy a provocar, pero porque hay mucha gente que lo logra.